La idea Sí. es hablar ¿De hoy qué vamos a hablar hoy? sobre la hipnosis, que es un poco mal entendida por Hipnotización, cuáles son sus orígenes y lo más importante, si funciona o no funciona. Y cree, uno cree que para estar hipnotizado hay que estar dormido no. y no es así. Por ahí hay un test que me gustaría hacérselo ahí rapidito que ayuda a saber qué tan hipnotizable es usted. Se requiere que la persona que se va a hipnotizar esté muy, muy despierta, porque se necesita que esa persona esté dispuesta a colaborar y a lograr un estado de concentración más allá de lo normal. Quisiera hacer una prueba de hipnotismo con nuestros oyentes y por favor, Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil. muy buenos días, tardes o noches a todos nuestros oyentes. Hoy en un nuevo viernes de desmitificación. Espero que todos les estén pasando muy bien en este inicio de fin de semana. Y hoy tenemos un tema súper interesante, un poco controversial. Algunos lo creen, otros no, pero como todo aquí vamos a dar nuestra mejor opinión tratando de desmitificar todos los conceptos que hay alrededor de eso. Y me alegra mucho tenerlos aquí nuevamente. Gracias nuevamente por su apoyo. Y a mi amigazo del alma, mi compañero y mi partner in crime, como decimos por acá, Joao Barón. ¿Cómo me le va? ¿Qué hubo, Mario? ¿Qué más, hermano? Muchas gracias, viejo, amigazo del alma. Bien, y con el saludo para toda la gente que nos sigue, que nos apoya, que ha sido pues durante años fiel seguidora del Viernes de Desmitificación. Un abrazo grande, los queremos mucho. Y bien, ¿no? Aquí una mañana de domingo en Medellín, muy bonita, con solecito, muy chévere. ¿Usted allá qué estación está en este momento? ¿Primavera o ya verano? Creo que todavía es oficialmente primavera, pero no ha dejado de llover. Hemos tenido, en los últimos 4 meses, hemos tenido como en total unos 6-7 días de sol. Entonces no, justo en esta semana ha estado tranquilo, aunque ayer llovió todo el día, pero ya en la tarde se despejó un poco. Lo bueno es que ahora los días duran más, ¿no? Amanece a las 5:30 de la mañana y está claro hasta casi las 9:30 de la noche. ¿Y el verano viene siendo que como en julio más o menos, no? Sí, creo que ahorita en junio oficialmente empieza el verano. O sea, una cosa es cuando oficialmente empieza y otra cosa es cuando uno lo siente. Oficialmente empieza en junio 20, el verano, de junio a septiembre. Ok. Bueno, pues sí, entonces si le parece, entremos un poco en materia. La idea es hablar hoy, ¿Qué vamos a hablar hoy? sobre la hipnosis, que es un poco mal entendida por la gente y digamos es un poco culpa de la hipnosis de escenario, que es una modalidad de hipnosis en donde un ilusionista hace creer a la gente que controla mentalmente a una parte del público. Esto ha hecho que la hipnosis se entienda de manera inadecuada, y la idea de hoy es explicar un poco en qué consiste la hipnosis, tanto en su sentido clínico como en su sentido de show. Así es, hoy vamos a hablar sobre la hipnosis y la técnica de hipnotización, cuáles son sus orígenes y lo más importante, si funciona o no funciona y cuál es la verdad detrás de eso, ¿no? Como dice Joao, hay dos ramas fundamentales. Una es la hipnosis de show, de espectáculo, y otra es la hipnosis clínica. Unos tienen estudios, otros no muchos, y las dos tienen sus explicaciones, ¿no? De dónde vienen y cómo funcionan. Sí, exacto. Digamos, algunas veces es farsa, otras veces no. Eso depende del hipnotista, del profesional.
Y realmente cuando no es farsa, realmente es algo que a mí me parece muy impresionante. Es una disciplina que requiere mucho estudio. Entonces no sé si empezamos a hablar de la hipnosis en su sentido clínico, tal vez. Bueno, empecemos con la historia y el origen de la hipnosis, ¿no? ¿Cómo Listo. empezó, dónde empezó y por qué se llama hipnosis? Bueno, realmente la hipnosis no nació como un arte o como un espectáculo, o como una forma de entretenimiento ni manipulación, sino empezó en el siglo XVIII con un personaje que se llama Franz Anton Mesmer. Y cuando yo estaba leyendo sobre esto, este apellido Mesmer se usa mucho como verbo en inglés, que es mesmerizing. Y no sé si en español se diga mesmerar, que es como cuando uno ve algún tipo de figura o ve algún tipo de patrón que uno se queda como embobado viéndolo. No, nunca había escuchado ese término. En inglés mesmerizing significa, por ejemplo, que uno está viendo el océano y ve las luces, entonces uno se queda mirando y se queda como embobado mirándole y le dicen mesmerizing, ¿cierto? No, Y yo el- lo y único viene que conozco parecido es el personaje de José Ordóñez que se llama Mesmer, el que le pega a la señora, que le pega a la Noraima, a la señora. ¿Sí los ha visto? No, ¿No? me acuerdo de ese personaje. El de me acuerdo Búcaros, Ordóñez, Búcaros, Sí, Búcaros. pero- ¿ese es Mesmer? Ese es Mesmer, sí. Que Sabía. está con la esposa y que la esposa le pega, ese. No sabía el nombre. Ajá. Entonces, sí, este señor Franz Anton Mesmer, él decía que había una fuerza invisible, que él la llamaba magnetismo animal, y que este magnetismo animal podía influir en el cuerpo y la mente, ¿cierto? Aunque esta teoría fue desacreditada, el mesmerismo, como se le conocía, se le plantó la semilla o fue, digamos, el origen de lo que hoy se conoce como hipnosis. Fue donde empezó, ¿cierto? Ah, Ya por allá siglos XIX fue cuando ya un médico, el doctor James Braid, empezó a estudiar el fenómeno desde una perspectiva más científica y le puso hipnosis porque en el momento se pensaba que la hipnosis tenía que ver con el sueño. Entonces viene del griego hipnos, ¿cierto? Que significa dormir. Pero cuando se dio cuenta que no era cierto, ya pues el término ya se conocía, ya esta técnica se conocía como hipnosis. oiga, pero eso del magnetismo animal consistía como en la creencia de poder controlar el cuerpo, ¿cierto? Sí, De sí, poder- como un tipo de fuerza que hay digamos, invisible entre dos personas o entre Sí. una persona animal, algo así. Y yo recuerdo mucho eso cuando niño, no sé si usted recuerda un mago español que se llamaba Juan Tamariz, que hacía trucos Sí, con sí, cartas. claro. El que era de pelo largo así. que era de pero pelo largo, sí. Viejo, flaco, o sea, que nació viejo. Yo Sí, me ese acuerdo que lo nació vi viejo. por 30 años y el tipo era igualito como empezó a como terminó. Sí, sí, y él hacía dentro de su espectáculo de magia, incluía a veces un show de magnetismo animal, donde ¿Se llamaba así? sí, o sea, sí, él hacía su prestidigitación con las cartas, Ajá, normal, ajá. pero algunas veces de pronto hacía un show de magnetismo animal y recuerdo mucho que el man se colocaba una mano en la cabeza y llamaba a gente del público a que trataran de separarle la mano de la cabeza y le hacían fuerza entre varios y no eran capaces y todo, y manes así camajanes y no eran capaces de separar la mano de la cabeza. Sí, eso Ok, era chévere. aquí Sí. lo veo así. Ujú. Yo no me acuerdo de ese truco, pero sí, claro que me acuerdo, hermano. El tipo era el invitado Festival del base humor. de honor del Festival del Humor. Eso no Sí, sí, sí. faltaba. Ajá, Ese y el exacto. que hacía ruidos, ¿no? El que hacía sonidos con la Mac boca, Phantom. se llamaba, Mac Mac Phantom. Phantom argentino. Bueno, y el venezolano, el ventríloco. Ah, sí, Carlos Donoso. Carlos Donoso. Y había Eran otro Lucho esa era la Navarro. base. Lucho Navarro, uno chileno que era Ujú. buenísimo. Esas Sí. eran las bases de ese festival. Sí, Esa sí, sí. reunión de esos. Y entonces este Bueno. man Mesmer es considerado como el padre del hipnotismo porque dio, digamos, las bases, ¿no? Sí, dio las bases, más el hipnotismo como tal, como técnica ya más acreditada y con estudio científico fue James Braid. James Braid, James Braid ok. fue el que empezó médicamente a crear las técnicas y a explicar cómo funcionaba el hipnotismo. Pero bueno, ¿qué es el hipnotismo realmente? Venga, y este man, ese que usted dice, ¿de dónde era?
Usted déjeme James mirar Braid, acá. si no estoy mal, es inglés. Escocés. Bueno, casi Escocés. le pega. Escocés. Y el otro, y el Mesmer era... Y el Mesmer, France. alemán. Alemán, sí tiene. Ya. Pues se llama ah, France. So, me imaginé. Sí, ¿no? Ah, bueno, y entonces James Braid fue el que empezó ya como a establecer la cosa de una manera más científica y fue el que acuñó el término, ¿cierto? Que acuñó el término de hipnosis. Pensando que este estado era, digamos, como el principio o parte del sueño, aunque no lo es. Entonces aquí es Ujú. donde vamos a romper el primer mito, y es si la hipnosis uno está dormido, si está consciente, si no está consciente. Ujú. Y la verdad es que la hipnosis no es un estado inconsciente, es muy consciente, es más bien súper focalizada, ¿no? Súper concentración en algo muy particular. Pero es que hasta la misma palabra hipnos viene de sueños. Sí, Entonces hipnos por viene de eso sueño. también, puede ser por eso uno cree que para estar hipnotizado hay que estar dormido. No. Y no es así, o sea, la gente se imagina es como a una especie de sonambulismo. Ujú. Y no, realmente uno para dejarse hipnotizar tiene que poner mucho de su parte, o sea, tiene que estar muy concentrado, muy despierto. Se requiere que la persona que se va a hipnotizar esté muy, muy despierta, porque se necesita que esa persona esté dispuesta a colaborar y a lograr un estado de concentración más allá de lo normal. Exacto, entonces hipnosis desde el punto de vista clínico es la capacidad de enfocarse en ciertos temas o en ciertas particularidades, quitando el sonido o el ruido que hay alrededor, ¿cierto? Entonces como que ayuda a encontrar problemas o a recordar cosas, porque con el poder de la sugestión y diferentes técnicas van quitando todas esas distracciones que no lo dejan a uno ver lo que está dentro. Sí, es que o sea, al día de hoy no se ha podido, digamos, establecer con precisión qué es lo que distingue el estado de hipnosis de otros estados. No se ha Ujú. podido definir muy claramente, pero sí hay tres parámetros, digamos, tres situaciones que se presentan durante un estado de hipnosis, que es una atención enfocada, una reducción de la conciencia periférica, es decir, de lo que pasa Ajá. alrededor de uno, y una capacidad mejorada para responder a la sugestión. Sí. Se cumplen esas tres cosas. ¿Y a usted alguna vez lo han hipnotizado? No, no, nunca. Yo me acuerdo una vez de niño, Sí. creo que tendría que unos 8 o 9 años, y no, tal vez más. No, mentiras, por ahí entre ya 10 12 años probablemente. Y tengo una tía que es de esas señoras que dice que lee las cartas, el tabaco, el chocolate, Ujú, el té, toda vaina. O sea, esa tía es de las que lee el futuro, el pasado, el presente y más allá. ujú, Y estábamos en una finca, bueno, la finca de ellos ahí cerca de Medellín, en Sopetrán. ujú. Y yo no sé por qué terminamos nosotros que venga, que si quiere que le hipnotice el hijo, y me dijo mi mamá, a ver si sea. Pero yo me acuerdo de todo, yo me acuerdo de todo lo que Mm. pasó, de lo que ella me decía, de lo que yo me acordaba. Y es lo que dices, uno lo que se enfoca es lo que le están diciendo, es como más o menos como un estado de meditación Ujú. guiada, en lo que yo me acuerdo, ¿no? Obviamente eso fue hace muchos años. Pero sí, yo no me acuerdo ni que yo me haya quedado dormido, ni que haya visto vidas pasar, ni nada, sino simplemente era como imaginándome todo lo que ella me iba diciendo y eso. No, bueno. Tiene mucha similitud, ya que usted lo dice, con la meditación. O sea, digamos, Sí, ¿cómo le dijera? El estado que adquiere el cerebro durante una sesión de meditación y una sesión de hipnosis tiene muchas similitudes. Digamos, ujú, la condición que adquiere el cerebro. Así es. Y digamos, esa propiedad de concentración y de permitirse la sugestión durante la hipnosis, de hecho, se aprovecha bastante desde el punto de vista médico. sí, O sea, esa propiedad puede ser aprovechada como, digamos, ¿cómo sería? Como
un aid, como un plus Sí, una en ayuda, tratamientos, una herramienta. una herramienta en tratamientos médicos. No es que per se vaya a ayudar a curar enfermedades ni nada, pero sí ayuda, por ejemplo, y se ha visto y se han escrito artículos científicos que le vamos a colocar de pronto aquí en los nombres por si quieren consultarlos, donde, digamos, ha servido la hipnosis para, por ejemplo, ayudar en el dolor, para ayudar al Ujú. paciente a ayudar a soportar el dolor. De hecho, por ejemplo, hay odontólogos que aplican procedimientos de hipnosis Ujú. en lugar de aplicar anestesia. Hay gente a Sí, la que ayuda mucho. hay gente a la que le han hecho cirugías. Hubo una cantante francesa llamada Alana Kanté, que Ok, ella no quería que lo anestesiaran. que la anestesiaran durante una cirugía de las cuerdas vocales, entonces la hipnotizaron y Las ella, cuerdas vocales. las cuerdas vocales, y ella la pudieron operar y no sintió dolor. Inclusive ella cantaba mientras la operaban y no sentía dolor. O sea, el estado de Eso no me lo sugestión es sabía. tal que la persona logra no sentir dolor. Y sirve para, Puedo por ejemplo, aislar. para tratar fobias. Ujú. Ayuda, digamos, ayuda. Sí, Trastornos digestivos, es todo muy eso. usado para ansiedad, fobias y sobre todo para síndrome postraumático. Ujú, También ayuda muchísimo. Y eso que usted dice de que no cura, yo sí creo que ayuda a curar. Yo sí creo que sirve como cura porque yo sí creo que el cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Obviamente la medicina es muy útil y es muy usada y habrá momentos y circunstancias donde pues el cuerpo puede hacer lo suficiente, pero o sea, puede hacer mucho, pero no es suficiente, ¿no? Pero yo sí creo que es con un enfoque y una concentración y con la ayuda de la hipnosis, que es ese tipo de enfoque, sí puede ayudar a curar muchas cosas de forma ujú. natural. No, yo pienso que ayuda, Sí, sí, pero sí. digamos, o sea, yo pienso que uno no puede sustituir la medicina, pero Oh, no. sí puede ayudarle con ciertas cosas. Es como alguna vez me decía a manera de chiste un, un familiar que ya no está con nosotros, que él decía a manera de chiste que las estadísticas muestran que las estadísticas en los hospitales muestran que los pacientes que rezan se curan más rápido, siempre y cuando se tomen la medicina. Sí, sí. Ujú, Mientras ayude, o sea, sí, que la rezada sea una ayuda y no un sustituto. sí. Sí, Eh, sí, ¿no? Igual, pero así mismo como en los estudios de medicinas hay mucha gente que tiene el efecto placebo, ¿no? Que les dan la ujú, pastillita de azúcar y tiene resultados parecidos a los que tomaron la pastilla real. Entonces hay ujú, una parte del cuerpo también ayudando que cuando uno realmente cree que está ayudando. ujú. Y entonces Pero sí, no, totalmente. ha tenido varias aplicaciones en la medicina, realmente sí ha tenido aplicaciones exitosas, como también ha tenido aplicaciones que no han sido exitosas. Por Ujú. ejemplo, hay gente que ha intentado aplicar la hipnosis como tratamiento para dejar de fumar y realmente no ha mostrado ser una herramienta confiable. Efectiva. Puede ser que haya habido uno que otro caso exitoso, Mm, pero por lo general no es exitosa en tratamientos para dejar de fumar. ok. También, por ejemplo, antiguamente se utilizaba mucho en la criminalística, supuestamente para que testigos reconstruyeran recuerdos, pero se dejó de usar porque se ha demostrado que Tampoco era confiable. la gente tiende a generar falsos recuerdos durante estados de hipnosis. Para Empieza a, llenar inven- los espacios que no sí, recuerdan, tal vez. Ujú. empieza a inventarse cosas que nunca pasaron, entonces en la criminalística dejó de usarse, por eso, porque se comprobó que no es fiable y, pues sería grave confiar en la hipnosis Sí, tomar como hechos cosas para que no reconstruir quizás sí son crímenes. ciertas. Ujú. Exacto. Pero sí, o sea, ha tenido aplicaciones en distintas ciencias. En algunos casos ha sido exitosa, en otros no. Sí, pero yo vi fue que en el dolor crónico, por ejemplo, sí ha ayudado mucho. Dice que entre
Sí. 60 y 70% de la gente que ha usado hipnosis para ayudar con dolores crónicos han disminuido el dolor y han bajado la dosis de las pastillas que necesitan para controlar el dolor, ¿no? Entonces sí, o sea, como todo, hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Y también es muy cierto que incluso si la hipnosis ha sido estudiada y está muy documentada, todavía hay mucho que no se sabe ni cómo funciona. Y han habido estudios, como les decía hace un momento, aquí les iremos colocando los títulos de los artículos, que se han hecho experimentos con personas, con grupos de 100 personas, para mirar su respuesta a estados de hipnosis, y realmente ha sido exitoso. O sea, ha mostrado, por ejemplo, hay un estudio donde se comprobó hay un efecto que se llama el efecto Stroop, que es cuando a usted le colocan colores, o sea, colores escritos. Digamos, le colocan a usted la palabra azul, pero la palabra azul está pintada de amarillo. O digamos, le colocan la palabra verde, pero la palabra verde está pintada de morado. Usted tiende a equivocarse. O sea, usted tiende a decir el nombre del color que mal, está viendo más, porque no usted responde al estímulo visual. Perdón, no, al contrario. Usted responde es al estímulo, o sea, a leer a la palabra. ¿A la palabra? Sí, o sea, lo que pasa es que uno ya después de cierto tiempo ya uno lee en automático. Ya a usted le pueden quitar las consonantes de las palabras y usted igual puede leer la palabra. Entonces, cuando usted le colocan, por ejemplo, la palabra azul pintada de amarillo y le piden que le diga qué color está viendo, usted seguramente va a responder azul. Cuando debió haber respondido amarillo. En eso consiste ese efecto Stroop, en que le colocan a usted un poco de palabras, la palabra del color, coloreada de un color distinto, y le piden que diga el color que está viendo, y usted lo que dice es el nombre del... lo que hace es leer. Que hace leer. Exacto. Entonces, en un estudio se tomó una muestra de 100 personas, y a la mitad se le hipnotizó, y a la otra mitad no. Y a los hipnotizados se les dijo que iban a ver un poco de signos sin sentido y que dijera qué color estaba viendo. Y sí, la gente que está hipnotizada estadísticamente respondió mejor. O sea, tuvo menos errores que la gente que no está hipnotizada. Porque están más enfocados, más concentrados. Sí, se le dijo, se le van a colocar un poco de signos ahí que usted... Además le dijeron como no le pare cuidado a los signos, póngale cuidado al color. Sí. También hay otro estudio donde igual se tomó una muestra de 100 personas, se le hipnotizó la mitad, la otra mitad no, y se les colocaba símbolos en una pantalla. Y a la mitad que estaba hipnotizada se le dijo que en cierto momento iba a salir una tabla en la pantalla que le iba a tapar la mitad de la pantalla y no iba a poder ver la mitad de la pantalla. Entonces se le pedía a la gente que dijera qué símbolos veía. La gente que estaba hipnotizada cometió más errores, y muchos de ellos dijeron que era que se había salido una tabla en la pantalla que no le dejaba ver la mitad de la pantalla, y por eso no veía los signos, no veía los signos que salían. Pero nunca pasó. Sí, exacto, nunca se le puso ninguna tabla. Pero sí, hay un 10 o 15% de las personas que responden muy bien a esos estados de sugestión, de concentración, y es hipnotizable. Sí, ese es otro mito, que dicen que la gente con mente débil son los que son hipnotizables, y no, realmente no tiene nada que ver con la fuerza mental que tenga, es más acerca de qué tan creativo, qué tan sugestible o qué tan abierto a la hipnosis. Otro de los mitos es que lo pueden hipnotizar sin su permiso, y no es así. Usted tiene que estar dispuesto a ser hipnotizado, usted tiene que saber lo que está pasando y ponerse en ese estado conscientemente. Nadie es hipnotizado inconscientemente, ni nadie lo puede controlar, ni decirle qué hacer bajo hipnosis y en contra de su voluntad. No, eso es totalmente mentira y es un mito. Y sí, entonces lo que dice Joao es muy cierto. De entre 15 y 20% de la población es altamente hipnotizable. Entre el 50 y el 70% es variable. O sea, pueden que en diferentes niveles de sugestión puedan ser hipnotizables. Y hay entre 10 o 15% donde no son hipnotizables, que es prácticamente imposible
caer en ese estado de hipnotismo. Ujú. Y bueno, pues, simplemente es la población, ¿no? Por ahí hay un test que me gustaría hacérselo ahí rapidito que ayuda a saber qué tan hipnotizable es usted. Y es A un ver. test que fue desarrollado por Herbert Spiegel. Y creo que fue padre e hijo los dos. Spiegel padre y Spiegel hijo fueron dos investigadores sobre la hipnosis y desarrollaron este test para saber qué tan hipnotizable es usted. Entonces, A ver. la gente que nos está escuchando y lo quieren hacer también, simplemente tiene que mirar un poco hacia arriba, subir la cabeza un poco y mande los ojos para que esté mirando hacia arriba, como si estuviera buscando su tercer ojo si existiera, ¿cierto? Ujú. Entonces, mantenga los ojos allá arriba y ahora trate de cerrar los párpados muy lentamente como si se fuera quedando dormido. Ujú. Eso, perfecto, listo. Esa es toda la prueba. Entonces es muy sencillo. Según lo que yo entendí de esta prueba, ya puede abrir los ojos tranquilos. Según lo que yo entendí de esta prueba, Joao sería altamente hipnotizable, ¿cierto? Entonces hay dos, digamos que hay niveles. Obviamente yo no soy ningún experto ni podré saber qué número es Joao, pero digamos que hay niveles de 1 a 5. Uno siendo no hipnotizable y 5 siendo como lo más hipnotizable posible. Y la forma como funciona es cuando uno sube la cabeza y manda los ojos para arriba, el cerebro se pone en un estado alerta. Normalmente lo que pasa cuando uno está mirando hacia arriba es porque está buscando algo que va a pasar, ¿cierto? Uno está mirando, buscando, entonces el cerebro una vez se pone en un estado muy alerta. Y cuando uno cierra los ojos es lo contrario, uno está cerrando los ojos cuando se está quedando dormido, cuando está muy relajado, cuando está confiado a su alrededor. Entonces digamos que el cerebro entra como en un conflicto, ¿cierto? Y usted está induciendo que los ojos se queden de cierta manera cuando debería pasar una de las dos cosas. Entonces, la gente que puede mirar hacia arriba y deja los ojos hacia arriba y cierra los ojos lentamente y los ojos siguen mirando hacia arriba, son hipnotizables. Pero hay gente que como que hace así y cuando van cerrando los ojos, los cierran muy rápido y los ojos vuelven otra vez a la posición natural mirando hacia el frente. Esa es la Ujú. gente que no es hipnotizable, porque el cerebro de una vez reacciona y pone de una vez los ojos de frente otra vez. O sea, si Y uno sigue parece, mirando para arriba y puede cerrar los párpados, uno puede ser, y los ojos como que tiene más probabilidad de ser intentan irse hacia hipnotizado. arriba, entonces es Ajá. más hipnotizable que la persona que no puede dejar Pero los si ojos es... arriba Ah, mientras ok. lo baja. Entonces hay gente Mm. que como digamos está arriba y va a bajar los ojos y lo que hace es cerrar los ojos rápido Sí. y la retina y todo vuelve otra vez a la posición natural. Ah, Y bueno. esa gente es no hipnotizable. Entonces dicen que es uno de los test más asertivos. Obviamente pues tiene su porcentaje de error, pero sí, con eso se sabe más o menos qué tan hipnotizable es alguien o no. Vea. Oiga, ¿y usted sabía que en Bélgica es ilegal, ¿no? La hipnosis. ¿En serio? No, no tenía ni Sí. idea. Precisamente por aquello de que la gente tiende a generar falsos recuerdos. Oh, ok, Cuando se le claro. pide... O sea, no es eh, permitido usarlo como terapia. sí, no es porque la gente tiende a generar falsos recuerdos. Y, por ejemplo, en Israel solamente lo pueden hacer los doctores, los dentistas y los psicólogos. O sea, digamos, allá sería la hipnosis de show, de escenario, allá sería, en esos países sería, Sería en legal. ambos sería ilegal. En Bélgica Sí, además sería también ilegal, es ilegal también usarlo el médico. con Ujú. fines clínicos. Ujú. Bueno, y hablando de eso entonces, ¿cuál es la diferencia de la hipnosis de espectáculo? Lo que pasa es ¿Es que verdad? ¿No es verdad? ¿Cómo funciona? en la hipnosis de espectáculos sí hay, o sea, hay farsantes y hay no farsantes. Ajá. Entonces, digamos, un no farsante lo que haría es, o lo que hace es aprovechar esas cualidades, esos estados de sugestión y esos estados de concentración que permiten la hipnosis y le suma otras cositas, como la Ujú. presión de grupo, La como sugestión. sí, la sugestión, la presión de grupo, la conformidad social que puede tener una persona o no. O sea, por conformidad social hablo de qué tan dispuesto estaría una persona a hacer quedar mal al hipnotizador. Ok. Em, y un show de hipnosis verdadero, real, realmente eso requiere mucho estudio. O sea, la gente que hace eso son unos tesos, maricas, unos tesos porque
o sea, están muy, muy preparados para la improvisación, para lo que van a hacer, Ujú. y tienen una cantidad de cosas ya preestablecidas desde la selección de la gente que sube al escenario. Exacto, exacto, sí, es una vaina impresionante porque yo no creo que caiga dentro de la hipnosis como tal, es más un poder de sugestión muy, muy fuerte. Y lo que dice Joao es muy cierto, o sea, la gente que hace esto de forma real, digámoslo real, eh, cuando decimos real estamos diciendo que hay gente que de pronto contrata actores o prepara a la gente que elige para que hacer lo que... Esa es la gente que no es real, ¿cierto? Esos Para, son los que son farsas, sí. en este contexto, esa es la gente que hace un show preparado y no está haciendo ningún poder de sugestión, simplemente la gente que está como público están colaborando. Pero no, O ya digamos hablamos de la que, gente... Ajá, digamos que si tiene algo, digamos, un farsante o sea, una persona en este contexto, ya. que se ayude de actores o que se ayude de decirle a la gente, digamos, hay hipnotistas que le dicen a la gente que ya subió al escenario, le dice, o sea, fuera del micrófono, le dice, venga, ayúdeme aquí a mamarles gallo a ellos, vamos, Ayúdeme y le dejo entrar la próxima vamos vez a pasar gratis. un momento bacano, todo eso. La gente que recurre a eso, digamos, es que no se tiene tanta confianza, porque es que, digamos, los hipnotistas, tesos, manes, tienen mucha confianza, weón, y transmiten, y Claro. esa confianza la transmiten a la gente. Entonces, por eso la gente también confía en ellos y se deja hipnotizar, pero Sí, son sí, sí. retesos. Pero eso Es la comienza, gente que no es falsa, es la gente que empieza como, me imagino que lo que iba a decir, que empiezan con unas pruebas sencillitas, ¿no? Al sí, exacto, por principio del ejemplo, show. viendo la explicación de Spidey, un hipnotista canadiense, por cierto, Ujú. que, em, que, em, que es un teso para eso. El No lo man, el, ma- conocía. el man tiene unos videos donde él explica cómo es que hace su show de hipnosis. Entonces el man empieza, eso empieza desde la selección de quienes se van a subir al escenario. Porque lo primero que el man hace cuando empieza el show es hacer una prueba de selección donde le dice a la gente, le dice a todos, bueno, vamos a hacer silencio, vamos a concentrarnos, vamos a sentir que lentamente caemos en un sueño, todo eso, vamos a extender los dos brazos hacia adelante y vamos a empezar a sentir que en el brazo izquierdo tenemos, perdón, así, tenemos unos libros Ujú. muy pesados. Y en el brazo derecho tenemos amarrados unos globos con helio. Entonces cada vez sentimos más el peso de la mano izquierda de los libros y en la mano derecha sentimos cada vez más que se eleva porque hay unos globos Ándale. amarrados, no sé qué, cada vez más y el tipo dura bastante tiempo en ese cuento. Entonces él va observando a la gente. Entonces hay gente que empieza a hacer esto, empieza a dejar subir un brazo más que el otro. Mientras hay gente que no. ¿Qué hay? Y él va observando entonces a la gente que empieza así como a separar los brazos. Entonces él ya identifica gente que puede estar dispuesta a colaborarle a hacer un buen show. Y empieza a hacer otras pruebas, no solamente esa. Hay otra que, Ujú. por ejemplo, le dice, pongan todos así las manos y ahora levanten los dedos índice y sepárenlos. Y van a sentir lentamente cómo hay un imán en la punta de cada dedo y ellos se van a atraer. Mantener los dedos así es muy difícil. O sea, si usted se relaja, es difícil mantener los dedos separados. Sí, Usted van a tender a apretarse. pegársele, ¿cierto? Entonces él observa que gente se está dejando impresionar por eso. Mientras de pronto hay gente que no se deja impresionar y que trata de luchar o que no sé Se qué, o cae. que se le pegan, pero no, empieza a observar los gestos, todo eso, ¿no? Y entonces ya empieza a seleccionar gente que va a subir al escenario. Entonces A ver así quién es ya, más sugestible, me imagino. sí, ¿y Quién quién cae más más sobre la estaría? sugestión? Y inclusive el man puede bajar gente del escenario. Si él ve que en el escenario, ya después de que él empieza a hacer su show de hipnosis, a pedirles que haga ciertas cosas y eso, y ve que hay gente que aún ya en el escenario de pronto no es tan sugestionable y no está tan dispuesta a colaborar, se inventa alguna excusa para bajarlos del escenario, para no ir a quedar mal. Y con la gente que ya está como metida en el cuento, entonces lo que hace es transmitirles mucha confianza, eso es una cosa importante, Ujú. transmitirles mucha confianza en que todo va a estar bien, en que no va a pasar nada, y lentamente como que la gente se va convenciendo de que el man está en control de la situación
y pasa mucho que, o sea, también hay gente que, o sea, los manes son unos tesos para seleccionar la gente, hermano, y se da cuenta quién no se atrevería a hacerlo quedar mal, en Ese es el caso de que no. 80% del show, es elegir la Sí, gente adecuada. exacto. Y entonces ya él trata de seleccionar primero gente, bueno, gente que sea sugestionable y que sea extrovertida, porque Muy seguramente importante. le va a pedir que Gente que haga no le dé algunas, pena. sí, Ujú. porque seguramente le va a pedir que haga algunas cosas en el escenario, nunca le va a pedir cosas que atenten contra su dignidad y contra su físico, ¿no? Contra su Sí, salud. sí. Eso de que le va a pedir a la gente que haga cosas así que le haga quedar en ridículo. Generalmente un hipnotista real, o sea, uno de los que no son farsantes, no le va a pedir que haga como un marrano o que haga como un perro. Generalmente los que hacen eso sí son los que contratan, Sí, contratan porque no, actores no y eso. funcionaría, a menos que sea Ujú, alguien extremadamente extrovertido y dispuesto a hacer el ridículo enfrente de un montón ujú, de gente, pero iría muy en contra de lo que quieren o harían y ya se daña el truco, pues, si fuera real. sí. Y muchas veces hay gente que está dispuesta a colaborar muchísimo, muchísimo. O Ujú. sea, digamos, se mete mucho en el cuento de que está hipnotizada, ¿no? O sea, eso no es tampoco, o sea, la gente se cree el cuento, se cree el cuento de que está hipnotizada y también muchas veces gente que quiere mamar gallo también, o sea, como que se presta para la situación, Sí, le sí, sí. colabora, quiere, y muchas veces gente que tiene también como cosas reprimidas que quiere como que, ay, sí, descarémonos, no sé qué, una Vamos a cosa. darle. Sí, Saliendo del entonces, closet y todo con la sí. mujer y los hijos ahí en el público. Entonces el hipnotista lo que es un teso para manejar esas situaciones, un Sí. teso para, o sea, transmitir a la gente como la confianza y como esa seguridad de que él está en control de la situación y la gente se deja llevar. Sí, es muy interesante. Yo nunca he estado en un show de esos, pero sí he visto varios videos y es súper interesante. Sobre Y otra todo cosa, por estos que ejemplo, son... Ajá, ¿sabe otra, eso. otra de las cosas que explicaba este man, que él utilizaba también como para transmitirle a la gente como esa sensación de que él es el que está en control de la situación? Por ejemplo, le dice, bueno, piense en un ser querido que le transmita a usted seguridad, Ujú. que lo haga sentir seguro de sí mismo, que lo haga sentir fuerte. Piense en esa persona que le hace sentir a usted fuerte. Listo, bien, listo, ya. Extienda su brazo. Entonces la persona extiende así el brazo. Y empieza el man a hacerle fuerza para bajarle el brazo. Y no es capaz. Dice, aguante, aguante. Y empieza a hacerle fuerza y no es capaz. Sí, no es capaz. Usted siente confianza. En ese momento él está haciendo la fuerza directamente hacia abajo, en el brazo. Si usted pone el brazo rígido y le hacen la fuerza hacia abajo, pero que el vector vaya perpendicular al piso, Derecho, sí. usted es capaz de aguantar. Y luego le dice, ahora piense en una persona que lo haga sentir mal, que lo haga sentir que usted no vale nada, que lo haga sentir Ujú. despreciado, que no sé qué más. Listo, ya. Entonces ahora lo mismo y le hace y le baja el brazo. Pero le aplica ahora la fuerza se le aplica de manera diagonal, hacia adentro o hacia afuera, o sea, hacia abajo y diagonal, o sea, el vector va diagonal. Ahí usted no es capaz de aguantar la fuerza. Claro. Entonces, así él hace creer a la persona que él realmente lo está hipnotizando, que él realmente está en control de la situación. Sí, Mm. sí, es impresionante. Por ahí estaba viendo otro, creo que se llama Dean Brown, que es muy conocido eh, mentalista, que es un poquito diferente, ¿no? O sea, es lo mismo pero diferente. Y es Ujú. más como saber leer a la gente y empiezan a decirle cosas como leyéndole el pasado y es solamente esta habilidad increíble de saber leer a las personas, empiezan a decir muchas cosas y al momento que reaccionas empiezan a ir por ahí y Ujú. encuentran secretos de las personas solamente Sí, leyendo el cuerpo, ¿no? Solo leyendo sus manerismos o cómo reaccionan. en el mentalismo también lo mismo, hay farsantes y hay verdaderos mentalistas. Ujú. Lo mentalista, ni el farsante ni el verdadero saben leer pueden leer la mente, no le pueden No. leer la mente a las personas. El farsante normalmente son los más impresionantes, que son los que contratan gente y todo eso y le dice, ya busque una cédula en el número, mira el número de la cédula y le dice el número de la cédula y no sé qué cosa, vainas así como eh, demasiado impresionantes. Bueno, bueno, Sí. el de la cédula realmente lo que hacen es con códigos, ¿no? O sea, digamos, el actor que contrató, por ejemplo, si
si el número de la cédula empieza por uno, entonces ya tienen alguna manera en la que él habla para que el mentalista entienda que empieza por uno. En la manera en Ujú. que se dirige a él. Ya tienen sus códigos para decirle las cosas, los farsantes sí utilizan ese tipo de ayudas. Los mentalistas de verdad lo que utilizan es una técnica muy tesa que se llama la lectura en frío, que es para usted, son técnicas para sacarle usted información a la gente sin que la gente se dé cuenta. Y son unos duros para eso. Esos son los verdaderos mentalistas. No es que lean la mente, son unos tesos para... Es que saben leer Pa, cualquier contracción del nervio facial para saber o sea, exactamente qué es lo que está podrían ser pasando. excelentes estafadores, por ejemplo. Sí, sí. Ujú. Bueno, la mayoría son estafadores. Pero es decir, podría, de esos que roban allá a la gente, sí, negocios. Allá al lado de la Torre Eiffel, que hay un Sí, montón. exacto, sí, así. ¿Usted sabía que hubo O por usted la sabía treinta y que, tres usted sabía que hubo un estafador que vendió la Torre Eiffel? Sí, sí lo he escuchado. Y eso, bueno, mi marica, es que esas cosas tienen en parte su relación con el hipnotismo. Ese man, el que vendió la Torre Eiffel, ¿cómo era que se llamaba? Era un francés, Victor Lustig, que el man esto era digamos, un maestro en embaucar a la gente y reunió varios magnates de París y les dijo que él trabajaba para el distrito, que él era un funcionario de la ciudad y que como la Torre Eiffel era tan cara para la ciudad, porque en ese momento pues no era la atracción turística que es hoy en día, entonces que el mantenimiento le salía muy caro a la ciudad, entonces que le iban a tumbar para venderla como chatarra. Entonces que los había escogido a ellos porque eran gente prestante, que no sé qué más y logró convencer a A ver uno. si compraban la torre Los para otros no le salvarla. comieron, la mayoría no le comió cuento, pero hubo uno que sí le comió cuento. Y a ese le vendió la Torre Eiffel. Y el man, y eso pasa también con el hipnotismo, luego el man le dio pena denunciar al que lo estafó. Le, Claro, da- porque le van a daba aceptar vergüenza. Ajá, que lo robaron. exacto. Y por ejemplo, también eso pasa mucho con la hipnosis de escenario. Que o sea, una persona ve que los demás están haciendo lo que dice el hipnotista, entonces como que dice, Le no, da a pena no mí, hacerlo. oiga, me da pena, sí, yo no, yo también como que tengo que hacerlo. Por ejemplo, hay gente que la han robado en la calle estafándola y la gente cuando va y denuncia dice que fue que lo hipnotizaron, porque le da pena decir que lo estafaron. Entonces muchos crímenes, y hay muchos crímenes registrados así, que yo inclusive he visto videos grabados en Bucaramanga, en el Parque San Pío, de gente que denuncia que fue que la hipnotizaron. Y no, fue que lo estafaron, pero le da Fue pena que decir que lo sí, estafaron. fue que le vieron la cara, pero bueno. Ujú, sí. No, no, estafadores, sabiendo cómo es las cosas. Ahorita yo conozco un estafador que terminó de presidente de un gran país, pero sabe que hay como de todo. Hay de todo. Se pueden hacer lo que quieran. Sí, sí, sí. Pero así, ese es el secreto de la hipnosis de escenario bien hecha, ¿no? Es Sí. estudiar mucho la mente humana, es estudiar mucho el comportamiento humano, estar muy preparado para la No, hay gente improvisación, muy ujú, inteligente, man. estar muy preparado para manejar situaciones adversas, porque le puede salir cosas mal en el escenario y tienen que saber cómo No, no, manejarla. son unos duros improvisando también, Ujú, obviamente. Que si no sabe qué esperar. No, no, eso es todo un arte. El ujú, espectáculo como tal es algo cuando está bien hecho y cuando se hace con, digámoslo así, con ética, ujú. es algo impresionante. Sí, Impresionante. y digamos yendo un poco más allá, yo pienso que, eh, por ejemplo, el coaching, yo creo que tiene un poco de eso, ¿no? O sea, de enseñarle a la persona como a creer en sí misma, darle Ujú. seguridad, transmitirle seguridad, todas esas cosas. O sea, esa manera digamos, de control mental tiene muchas aplicaciones y muchas muy Sí, claro. benéficas, como por ejemplo el coaching. ¿Mm? Sí, 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 sí. Bueno, el coaching ya, eso es otro tema totalmente aparte, pero sí, claro que tiene que ver mucho con ayudar a la gente a enfocarse en lo que Ujú. es, a centrarse. Obviamente cuando está bien hecho es una herramienta poderosísima y puede ayudar a desarrollar esas aptitudes que hacen falta para seguir creciendo, ¿no? Pero sí, Ujú. sí, claro que tiene mucho que ver. Y yo pienso que muchas situaciones que se presentan en el diario vivir pueden ser también como resultado
y no quiero ofender a nadie, o sea, es sin ofender, es tal vez buscarle una explicación a ciertas cosas. Por ejemplo, lo que sucede durante ciertas ceremonias religiosas, yo pienso que también puede ser como una manera de hipnosis colectiva, Sí, ¿cierto? es un estado de Entonces, trance. exacto, como un trance colectivo. De trance social, exacto. Como que hay gente que está dispuesta a aceptar que de pronto que alguien puede sanar en ceremonias religiosas y todo eso. Sí, Yo sí, pienso que sí. es parte es como de una hipnosis colectiva. Ujú. No Sí, busco yo creo no que ofender a mucho de nadie. eso es presión social Ujú, y yo lo viví, yo lo he visto en varias iglesias donde le ponen la mano y se caen y hacen y mucho de eso, de nuevo, ahí sigo en lo que hice yo sin ofender a nadie, pero hay muchos estudios que dicen que es presión social y sugestión más que cualquier otra cosa. Y ahí nos ujú, metemos en terreno peligroso, pero sí, ujú, sí hay mucha sugestión y presión social en esas situaciones. Y la religión en sí, sin hablar de ninguna religión en específico, los rezos, los rituales, todo eso son formas de, digamos, de hipnotización o de meditación, ¿no? Que ayuda mucho a entrar en un cierto estado emocional que puede ayudar para muchas cosas. Puede ayudar para sanar, puede ayudar para bajar ansiedad, puede ayudar para sentirse mejor, ¿no? Pero en todo es el cuerpo y la mente entrando en ujú. cierto estado mental. Mire que la vez pasada, hace ya unos años, yo me estaba viendo un documental que se llama Tan plano como un encefalograma, que es sobre los terraplanistas. Ok, Es sobre los terraplanistas. Véaselo, marica, pero es bueno, es bueno. tan plano como un encefalograma. Tam- Ah, eh, y es un documental donde habla un man que es el teso de los terraplanistas, que es de los líderes a nivel mundial. Y yo llegué a la siguiente conclusión. Hay gente que, digamos, por falta de empatía social, que no tiene muchos amigos, porque le es difícil, digamos, encajar en la sociedad, hace ujú. parte de estos grupos porque ahí se siente aceptado, porque es que realmente son un parche bacanísimo. Uno ve los terraplanistas, son tremendo parche, marica. O sea, hacen unas convenciones donde la pasan re bacano. Entonces la persona se autoconvence de que la Tierra es plana porque Solo para siente, pertenecer. porque siente que hace parte de algo, de una comunidad, que lo quieren, se siente. Entonces la persona como que se convence, aunque para ella es evidente que la Tierra es redonda, se convence de que la Tierra es plana, porque es más el beneficio que está obteniendo de creer que Ujú. la Tierra es plana, ¿cierto? Está obteniendo un beneficio de eso, muy importante para su vida. Y uno, pues, marica, desde que sea feliz, Pues, sí. sí, no. Bueno, pues Mm, que sea feliz, pues que se ponen a inventar vainas mm, también. Porque, por ejemplo, hablando de lo que se está diciendo de ese sentimiento de comunidad y creencia, hay una religión que empezó como un chiste y ahora hoy en día es considerada una religión legalmente en algunos países. Y son los pastafaris. No sé si lo has escuchado. no. ¿No? ¿Tiene que ver con los rastas o qué? No, nada que ver. ¿No? Pero pastafaris empezó como un chiste de que alguien creía en que hay, no sé, es un ser supremo que está hecho de espagueti y de albóndigas. Qué loco. Y empezó a crecer tanto como comunidad. Obviamente, pues por lo mismo, por lo que usted dice, que la pasada era Mm, un parche y se la mm. pasaban bueno y hacían sus reuniones y empezaron a hacer sus reuniones semanales como si fuera una misa o como si fuera un culto y creció tanto que según la ley, después de que haya tanto número de personas creyendo en la misma religión, tengan una congregación y tengan un estatuto y tengan un libro sagrado o algo así, Ujú, es considerado una religión, así como los Jedi o los Jedis en Inglaterra es considerado una religión oficial, porque hay ujú. más de cierto número de personas. Bueno, los pastafaris también, búsquelo ahí en internet rapidito, es súper chistoso el monstruo, el dios de los pastafaris, Pastafarian se llama en inglés. Hay Y gente para van a todo. sus, y van a, y van a sus misas con el colador para la pasta, se las ponen en la cabeza y así es como van a la misa. Y hay una foto Eh, de un cuadro de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, exacto, el de la creación. de la creación, sí.
Pero entonces sale que es el... Y se llama, el dios se llama el monstruo de espagueti volador. gente para todo. Bueno, Y es considerado, o sea, obviamente yo me imagino que todos saben que no es real, pero pues esa parte de comunidad, me imagino que a ver, no falta el loco que cree que es verdad, ¿no? Pero es ese sentido de comunidad que crea ese, digamos, esa sugestión o esa presión social donde todos terminan creyendo en algo así sea súper ridículo. bueno. Entonces, ¿Cómo se llama? Y la Biblia se llama The Gospel of Flying Spaghetti Monster. gente tan loca. El evangelio del espagueti volador. Bueno, mi amigo, entonces conclusiones sobre la hipnosis. Primero, la hipnosis existe. Sí. Lo que pasa es que está mal entendida. Sí, Segundo, la hipnosis no tiene que ver con un estado de inconsciencia. No tiene que No. ver con un estado de... Ni con estadios tampoco. No tiene que ver con estar fuera de este mundo, ni dormido, ni en bajo otro el control plano. de nada. nadie. Está muy concentrado. Usted cuando está hipnotizado está muy concentrado, muy aquí, en el lugar. Ujú. Está poniendo de su parte para llegar a un estado de concentración superior. Tercero, es distinta la hipnosis clínica a la hipnosis de show. De espectáculo. Ujú. Cuarto, la hipnosis en algunos casos ha sido muy exitosa para tratar enfermedades, pues como ayuda en el tratamiento de enfermedades, y en otros casos no. Por ejemplo, la hipnosis para dejar de fumar, la hipnosis para estudiar para exámenes, la hipnosis para aprender conocimientos nuevos, le podrá ayudar a estar más concentrado, pero no le va a ayudar a que usted sepa algo que no sabía. A que mejor, exacto. Ujú. Y pues, Sí, ¿no? Eso Esa es la conclusión. O sea, la hipnosis como control sobre otro humano es totalmente falsa. La hipnosis como técnica o herramienta terapéutica es muy efectiva, pero no es inconsciente, es muy consciente y se necesita mucha colaboración del paciente para que funcione, ¿no? voy a contar una anécdota que me da pena, pero resulta que usted se acuerda de un hipnotizador muy famoso que se llama, yo no sé si ya murió, todavía está vivo, pero español, Tony Camo. ¿Nunca vio a Me Tony suena, Camo? pero Tony Camo. El man venía mucho a Colombia a hacer shows y, uy, yo quedaba impresionado, ¿no? Viendo cómo el man ponía a la gente a hacer una cantidad de cosas y, Oh, sí, sí me acuerdo de él. sí, sí. Llega a Bogotá, llega a la segunda parte de su transformación, ¿no? Está Sí. haciendo conferencias en Colombia ahorita. Yo no sé si será farsante o no, pero en los shows que hacía le decía a la gente, por ejemplo, él es su abuelo y usted va a ir a llorar porque usted se pegó en el pie. Y él iba y se le montaba encima y empezaba a llorar y a chuparse el dedo y todo encima de otro señor y todo. Y el otro señor empezaba a consentirlo y así. Entonces, yo no sé si será farsa o no, la verdad. No me he puesto a mirar si Tony Camo... Justo la otra semana tiene conferencias en Bogotá, 6, 7 Sí. y 8 de junio aquí. Propaganda no paga. de Tony Y Camo. entonces, yo no sé, yo en ese momento no sabía nada de hipnosis y yo lo que veía en la pantalla por televisión, por el programa de Pacheco, para mí eso era, marica, de man es un teso, ese man es capaz de controlar la mente de las personas. Y el man sacó una línea telefónica, llamada la línea de Tony Camo, donde uno podía llamar, o sea, parecido como a las líneas calientes de... A la línea así, caliente. pero Paga por segundo. una línea para que usted lo hipnotizaran. Por teléfono. Por teléfono. Y entonces yo iba re mal en el colegio y iba tirando el año, entonces yo dije, no, voy a llamar a que me hipnoticen para que me vaya bien en el colegio. Y llamé a la línea de Tony Camo y, bueno, empezaban, no, o sea, yo colgué como a los 2 minutos porque empezaban a decirlo, no, sientes mucho sueño, no sé qué, déjate caer lentamente y no sé qué. Y hablaban demasiado, o sea, como demasiado largo, como que yo no sé, como a los 5 minutos yo dije nada, y colgué. Marica, La cuenta a de fin de mes, mi mamá, ¿qué quiere decir línea T-Camo? Mi mamá se imaginó lo peor, marica, pensó que estábamos llamando a líneas calientes o quién sabe qué. Uy, yo creo que hubiera preferido. ¿Qué es línea T-Camo? ¿Qué es línea T-Camo? Y yo, ¿qué? No, mamá, fui yo. ¿Qué pasó? No, es que ese es un hipnotizador y yo era para que me hipnotizara, para que me fuera bien en el colegio.
Póngase a estudiar más bien. Deje de andar botando la plata y póngase a estudiar. Pero que eso era como la línea de Walter Mercado, que uno le llamaba para que le leyeran las cartas. Algo así, sí. Bueno. Buenísimo. Pues sí, no Bueno, sé. y con eso terminamos nuestro tema el día de hoy, nuestro episodio. No, por favor, no llamen a líneas calientes de Tony Camo. No es recomendada, ya lo intentamos y no funciona. Igual se tiró el año. No, mentira, no se tiró el año, ¿no? No, lo pasé. Me tocó Bueno, recuperar. gracias a Tony Camo, yo pasó el año. Me acuerdo que me tocó recuperar español, historia del arte y química. Pero Y ahorita está haciendo un podcast en español sobre el arte y la historia. Pero terminé pasando el año, gracias a Dios, no me lo tiré. Pica en el palo. Y usted es ingeniero ambiental, que no tiene nada que ver con química. No, sí, claro. Por eso. Haciendo un podcast sobre arte, historia y estudio de ingeniería ambiental. Las 3 materias que le tocó recuperar. Pero bueno. Sí, no, yo es que yo después en la universidad yo me puse juicioso. Y me puse a estudiar Sí, química, claro. cálculo, física, todo bien. Pero en el colegio Yo sí. lo hubiera conocido en la universidad. Pero bueno. Sí. Bueno, amigos y amigas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por un capítulo más. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por acompañarnos en un capítulo más. Los queremos demasiado. Un abrazo grande y esperamos que este capítulo del BDD Podcast sobre hipnotismo haya sido de su agrado. Ay, espera, antes de que terminemos. Yo quisiera hacer una prueba de hipnotismo con nuestros oyentes y por favor mándenos sus mensajes o coméntenos acá si funciona o no funciona. Y es uno de las técnicas que da Spidey en sus tutoriales en internet para ver si funciona, si puedo tener una carrera como hipnotizador o no. A ver, muy rapidito, es un minutico. Vamos todos a sentarnos derechos, ¿cierto? Siéntese derecho. Y va a relajarse. ¿Cierto? Entonces bien relajados. Respirando normal. ¿Cierra los ojos? Por la nariz. Todavía no. Por la nariz. Bueno, sí, vaya cerrando los ojos. Si quiere cierra los ojos y concéntrese en su respiración. Ahora va a empezar a sentir. Tiene los pies rectos contra el piso. Y va a empezar a sentir que en sus pies, en la planta de los pies, vas a empezar a sentir como una corriente. Como un cosquilleo, ¿cierto? Puede ser en el pie derecho, puede ser en el pie izquierdo, pero siempre un cosquilleito, ¿cierto? Bien suavecito y se empieza a aumentar, empieza a crecer ese cosquilleo. Puede ser en el derecho, en el izquierdo o a veces en los 2 pies al mismo tiempo. Se empieza a sentir. Eso, va sintiendo el cosquilleo. Y ya puede abrir los ojos. ¿Sintió el cosquilleo en los pies? Sí. Sí. Y se siente, ¿no? Bueno, avísenos si lo sintieron, si no lo sintieron, escríbanos, mándenos sus mensajes por Instagram a Viernes de Desmitificación o en YouTube también nos pueden comentar BDD Podcast, youtube.com/BDD Podcast. A nuestro Facebook también Viernes de Desmitificación o en nuestra página bddpodcast.com. Ahí tienen un formulario donde nos pueden mandar sus comentarios, sugerencias y díganos, ¿sintieron el cosquilleo en los pies? ¿No lo sintieron? ¿Funciona o no funciona? Si funciona, les echo un segundo truquito que me pareció más impresionante todavía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de Desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.